Bueno, pues hay muchas preguntas para ti. Manuel Cloutier te pregunta, el diputado independiente, ¿qué va a pasar con las candidaturas independientes en la ley electoral de Puebla como derecho humano? ¿Por qué no protegerlas? Pues ese es un tema que estamos ya votando. Así es. Yo no podría en este momento adelantar mi voto. Yo ya en algunos asuntos particulares he sostenido que ciertos requisitos que establecen las legislaturas locales son inconstitucionales. Y se pasan también. Me he quedado en la mayoría de los casos en minoría, pero pues no sé qué va a pasar en el caso de Puebla. Lo estaremos votando estos temas seguramente el próximo lunes. Okay. Mike Querétaro, ¿qué opina que el reparto de las elecciones de esa instancia se dé a través de los partidos mayoritarios? Eso dice, yo interpreto que se refiere a que se dice que entre los diferentes partidos en el Senado se podría dar una negociación del voto para la próxima terna de ministros. Lo que pasa es que también creo que tenemos una concepción equivocada de lo que es pactar o negociar, como una sensación peyorativa. Sí. A ver, si en el Senado se necesitan 2/3 partes para aprobar o nombrar un candidato como ministro, pues obviamente tiene que haber un diálogo, una negociación en el buen sentido entre los partidos mayoritarios. Ese es el sentido constitucional, que no llegue solamente con la voluntad de un partido. Entonces, esto es inevitable, pero además es sano. Las mayorías calificadas obligan a tomar acuerdos, y estos acuerdos no tienen que entenderse necesariamente en un sentido peyorativo o negativo. Es que sí lo entendemos así muchas veces, ¿no? Ya Así negoció, sí. Es así como ya transó, ¿no? Sí, pero como no son sinónimos. Exacto. No son sinónimos. José Álvaro Gómez dice, más que una pregunta, una felicitación por sus posturas de avanzada, mismas que van conformando una sociedad basada en la razón. Muchas gracias. Ándale, piropo. Said Gómez, ¿qué propuesta de solución daría al bajo porcentaje de condenas? Que si no le da vergüenza a los números actuales. Pues yo no podría hablar sobre eso, y tampoco me tendría que dar vergüenza porque no depende de mí. No sé qué número, qué porcentajes de condenas a nivel federal, a nivel local, de qué estado, no lo sé. A mí lo que me llena como mexicano de vergüenza es que haya miles de mexicanos inocentes en las cárceles por pruebas prefabricadas, o por traer más de 5 gramos de marihuana, o porque se les violó el debido proceso, o porque no tienen dinero para contratar un abogado competente. A mí eso me llena no solo de vergüenza, sino de dolor como mexicano y como juez. ¿Qué opinas de la inminente entrada del sistema penal oral? Yo creo que es una gran noticia. El sistema actual ya no da para más, sin embargo es un reto. Un gran reto. No sé si como país vamos a estar preparados. Necesitamos nuevos policías, ministerios públicos, peritos. En el Poder Judicial Federal creo que vamos a estar preparados, pero sí implica un cambio cultural muy importante, porque si los policías, los peritos y los ministerios públicos no están preparados, entonces sí podemos entrar en una crisis de impunidad muy severa. Entonces, creo que es una buena noticia, pero creo que es un reto enorme. Así es. Mario Solís, ¿por qué existe tanta corrupción para ingresar al Poder Judicial de la Federación para los puestos de juez o secretario? Hay mucho nepotismo, dice. No lo sé. Ese es un tema que depende del Consejo de la Judicatura. Simplemente hay que decir que los jueces y los magistrados de circuito llegan a estos cargos a través de concursos de oposición, concursos muy complicados, y a mí me parece que tenemos un nivel en el Poder Judicial Federal ético y profesional muy superior no solo al de los poderes judiciales de las entidades federativas, sino incluso muy superior al promedio del foro mexicano. Te voy a hacer estas preguntas, aunque sé que no corresponde a ti, pero yo me comprometí a hacerte las preguntas. Sí. Javier Villegas,
Si existe alguna fórmula para hacer más eficiente la aplicación de la ley en las personas consignadas. Yo espero que el sistema penal acusatorio pueda ser una solución. Luego, ya te agarraron aquí de este asesor. Está Vito bien. Lescompa pregunta, ¿qué pasos debe tomar la ciudadanía para desaforar un servidor público corrupto o inepto? Bueno, en ese caso, si es un servidor público federal, pues tienen que presentar una denuncia en la Cámara de Diputados. Muy bien, gracias. Pedro Santillán te hace una serie de preguntas. Si Segovia es omisa e indolente a soluciones planteadas para terminar con violencia, ¿qué acciones legales deben enfrentar? ¿Merecen o no que la nación se los demande? ¿Qué sanciones? Además, no dan ninguna respuesta a planteamientos, son impunes, omisos e indolentes. Bueno, después de esta catarsis, ¿tienes algo que opinar? No, no tendría nada que opinar. Okay. Michelle del Campo, si los ministros toman en cuenta el impacto en la política pública de sus decisiones o solo se van por lo jurídico. Está interesante. Esta es una pregunta muy importante y yo creo que no se puede generalizar. Yo voy a hablar por mí. Así. Me parece que como juez constitucional no puedo supeditar la decisión que tomo a las consecuencias en políticas públicas o a las consecuencias sociales de mi decisión. Sin embargo, también creo que es esencial que el juez constitucional pondere, en la medida que el caso lo permita, esas consecuencias políticas y sociales que generan las decisiones. No tomamos resoluciones en un laboratorio químicamente puro. No estamos escribiendo libros o haciendo academia. Estamos dictando sentencias para el mundo real. Entonces creo que tenemos que ser profundamente responsables. Yo en lo personal, por supuesto que reflexiono sobre cuáles son las consecuencias que tiene tomar una decisión en un sentido o en otro. En ocasiones, las consecuencias de una decisión pueden ser en lo inmediato, por ejemplo, polémicas o impopulares, pero viendo a mediano y a largo plazo muy benéficas. Lo que creo es que como jueces constitucionales tenemos que defender los derechos, pero también tenemos que cuidar las instituciones. Tenemos que buscar un equilibrio porque no se trata simplemente de dictar sentencias, reitero, como si no tuvieran incidencia en el mundo real. Esta es una pregunta realmente muy interesante y que incide en lo que hacemos nosotros como jueces todos los días. Así es. Armando Pedraza, ¿se influye más en la defensa de derechos desde la presidencia de la Corte o siendo ministro ponente? Pues Saludos, soy felicidades. Gracias. Pues yo creo que son dos formas distintas. Cuando uno es ministro, por ejemplo, yo soy ministro en la primera sala, pues tengo la enorme posibilidad de estar generando proyectos, de estar votando asuntos todos los miércoles que tienen que ver con derechos humanos, también presentar proyectos en el Pleno. Cuando se es presidente de la Corte no se tiene esto, pero se tiene la posibilidad de incidir en muchos otros sectores, sobre todo a partir de presidir el Consejo de la Judicatura. Creo que son roles distintos, me parece que en los dos se puede incidir y que ya depende del ministro qué tanto le interesa incidir en determinados aspectos o no. Tu cargo es de 15 años también, ¿verdad? Así es. O sea, te vas de la Corte en el 2023. 2024. 24. 30 de noviembre de 2024. Bueno, en enero de este año estuviste a nada de ser presidente de la Corte. ¿Lo volverás a intentar en el 2018? No lo sé. Yo soy feliz siendo ministro. Estoy realizado haciendo lo que hago. No tengo ninguna obsesión en ser presidente de la Corte. Si lo intenté en el proceso pasado es porque creía en un proyecto en beneficio del Poder Judicial, de la Corte y del país. Y buscando ese proyecto es que me presenté. No sé qué decisión tomaré, dependerá de muchos factores. Lo que sí puedo anticipar es que ya sea que
que yo decida tratar de buscar la presencia de la Corte, o sea, a través de algún otro compañero, sí trataré de que en 2018 pueda presidir la Corte alguien que represente este proyecto y esta visión en la que yo creo. Bueno, alguien te preguntaba, no la veo por aquí, pero que si no debería ser obligatorio para un ministro fumar marihuana antes de tomar una decisión como la que acabas de tomar. Yo creo que no, lo que es obligatorio para un ministro es informarse. Y yo me informé, nos documentamos con los estudios y con las investigaciones más modernas y más completas en el mundo, y con base en eso tomé mi decisión. No creo que sea necesario probar marihuana o realizar algunas conductas cada vez que uno juzga esas conductas. Sí, claro, imagínate todo lo que tendrías que hacer. Sí, no. ¿No? No daría tiempo para la vida. Ni sería conveniente. Ni sería conveniente. Pues ya, yo creo, bueno, no, mira, Claudia Guerrero, ¿manejarán algún día dentro de la ley de voluntad anticipada el suicidio asistido en la tercera edad? No nos ha llegado hasta este momento a la Corte ningún caso de voluntad anticipada, ni de suicidio asistido, ni de eutanasia propiamente dicho. Tengo la impresión que llegará, porque están llegando todos los temas. Creo que es un tema apasionante, es un tema que seguramente nos va a implicar mucha reflexión, pero hasta este momento no ha llegado. Y eso, pues, que han llegado casos de todo tipo. Por ejemplo, en materia penal, pues el desarrollo que hemos tenido los derechos es impresionante. Debido proceso, presunción de inocencia, puesta a disposición del Ministerio Público, protección consular, la forma como se identifica a una persona. Hoy estamos generando ya criterios en materia de tortura muy importantes. En materia familiar, todo lo que hemos desarrollado a partir del interés superior del niño realmente es importante. Desarrollo de la personalidad, no solo es el tema del autoconsumo de la marihuana, es también la nulidad de las causales de divorcio, declarando inconstitucional, mejor dicho, las causales de divorcio. También el tema, por ejemplo, de protección a minorías, protección a personas con discapacidad, tú sabes que es un tema que nos hemos tomado muy en serio. Y en el que han cambiado radicalmente su visión. En el que hemos cambiado radicalmente nuestra visión, y tengo que decirlo gracias a ti. Gracias a ti, porque hubo un asunto en el Pleno hace algún tiempo en donde 3 años, pues hubo por parte de nosotros una visión del tema que no era la adecuada. No era la más moderna. No nos pediste platicamos contigo, con un grupo de personas que defienden estos derechos, y la verdad a partir de ahí pues empezamos a modificar nuestra óptica, asimilar el modelo social de discapacidad, y creo que pues hemos avanzado mucho en ese terreno en la Suprema Corte. También personas con orientación sexual distinta, el matrimonio igualitario, la adopción para personas para parejas del mismo sexo, en materia de libertad de expresión, en materia de responsabilidad de hospitales y médicos. Creo que realmente el trabajo que se ha hecho en la Corte es apasionante, es amplísimo, y lo más importante es que sí hace diferencia en la vida de muchas personas, porque al final del día creo que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad, y eso es lo que justifica que estemos aquí. Y por ello, para mí ser ministro es realmente un privilegio, es un honor, pero es antes que nada una enorme responsabilidad. Pero es algo también muy gratificante, porque en cierta medida uno puede, desde este lugar, uno puede hacer diferencia. La Corte puede hacer diferencia, y creo que la Corte hace diferencia en la vida de muchas personas. Y lo ha hecho. Y además es árbitro, ¿no? Últimamente es como el árbitro. Así es. Además es el árbitro, pero en una vertiente el árbitro de las controversias político-constitucionales, pero es sobre todo el defensor de los derechos de la gente. Y muchas de estas decisiones tardan en permear
hacia otros tribunales, hacia la cultura, pero lo están haciendo, lo están haciendo. Simplemente en cosas que pueden parecer menores. ¿Tú recuerdas cómo estaba este edificio en materia de accesibilidad para personas con discapacidad hace 3 años? Y tú sabes cómo está ahora, completamente con una visión distinta. Se están haciendo también todos esos cambios en todos los tribunales del Poder Judicial y esas cosas van permeando y vamos cambiando cultura. Hay que cambiar cultura para entender sobre todo que todas las personas tenemos igual dignidad, que todas las personas merecemos respeto, que todas las personas merecen el desarrollo pleno de sus derechos. Y yo creo que si me dices cuál es la mayor lucha de las libertades en la Corte, en términos de derechos, yo creo que es la batalla por la igualdad y la no discriminación. De alguna manera, todo es eso, ¿no? México parece que no, pero los mexicanos somos más discriminadores de lo que creemos. Sí, mucho más. Lo que pasa es que no nos asumimos como tales y entonces es mucho más difícil generar cultura, pero creo que la labor de la Corte, acompañada por la sociedad civil, por las ONG, por las personas que nos traen asuntos, por las personas que vienen y se acercan con nosotros a platicar estos temas. Lo hemos hecho con grupos de personas con discapacidad, personas que defienden el debido proceso, derechos de migrantes, derechos de mujeres, derechos de indígenas, etcétera. Afortunadamente hay mucha gente en este país que trabaja por el país. Por eso yo soy muy optimista, porque a veces nada más vemos lo malo, pero hay muchos mexicanos en todas las trincheras que todos los días se levantan para tratar de hacer de este país un lugar mejor para vivir. Pues yo creo que ahí la dejamos, porque es un lindo cierre. En lugar de que yo insista en que me digas qué harías en el caso, que también es apasionante, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos.